¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la pizarra de Domingo Soriano. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Hemos encontrado a la víctima ideal, la que puede poner más pasta. Sí, bueno, la han encontrado nuestros políticos. Sí, Ya. Escrivá. Sí, bueno, fíjate, bueno, el ministro Escrivá, por supuesto, pero en general todos los partidos llevan en sus programas más o menos medidas similares. Yo creo que todos los partidos han dicho, necesitamos, sí, un poquito, una víctima, alguien a quien sangrar un poquito más. Y todos tienen el punto de mira en el mismo sitio. Porque además tienen la excusa perfecta, ahora lo vamos a contar. Sí, tienen una excusa que ellos creen que es muy buena, yo creo que no es tan buena y que puede ser muy peligrosa. Hace unas semanas, Domingo publicó un artículo en Libertad Digital, El palo en la cuota que aguarda a los autónomos. 10 preguntas sobre una reforma que da mucho miedo. Sí, sobre todo a los autónomos. Porque la ves muy posible, no está Sí. confirmada oficialmente. Bueno, se da por hecho que va a haber, o sea, que va a haber una reforma en esta dirección, es seguro. Ahora casi lo que se está negociando con las organizaciones de autónomos es cuál va a ser la subida. Hablamos de las cuotas. Esa reforma, una subida, decimos, las 3 claves, de esas 10 vamos a destacar sobre todo 3, de 3 claves de una subida que viene, y nadie duda que se va a producir esa subida. La pregunta va a ser cómo de grande va a ser y cómo de rápida. Si va a ser el mes que viene o vamos a aguantar un año, año y medio. Yo creo que es muy difícil que llegue al final de esta legislatura sin que haya un cambio en las cuotas de los autónomos. Vale, subida en la cuota de los autónomos. Sí. Y ahora, en vez de una cuota, va a haber 13. Sí, por ahí va en esta noticia esa reforma. A ver, 13. Yo creo que en esos detalles es donde se está negociando. A lo mejor en vez de 13 tramos hay 12 o 5, pero básicamente yo creo que lo que se va a implantar es un sistema de tramos. Ahora mismo cualquier autónomo puede decidir cuál es su base de cotización entre la mínima y la máxima, y lo que se va a establecer son unos tramos en los que en función de tus ingresos ya no vas a poder elegir la máxima y la mínima igual que el resto, sino, oye, pues si ganas tanto, si ganas 50.000, pues tu base mínima y máxima va a ser de 2 a 4, y sin embargo, si ganas 20.000, pues tu base mínima y máxima va a ser de 1 a 2, con lo cual hay unas diferencias que ahora no se producen. En esta noticia cuentas que la mayoría de los autónomos cotizan por la mínima. Sí, eso es. Más del 80% de los autónomos cotizan por la mínima. Y efectivamente, sin tener... A ver, evidentemente los que más ganan pues es más probable que coticen algo más. Pero en general, incluso los autónomos de ingresos medio altos cotizan por la mínima. Vale, ¿cuánto gana un autónomo? ¿Eso se puede saber? Sí, bueno, esta es una pregunta un poco trampa. Tenemos unos datos que ha dado el Ministerio. Rendimientos netos. Entonces, menos de 12.600, que es el salario mínimo, pues tenemos a 1.000.000, casi 400.000. Estos son millones, ¿no? 1,3 millones. De 12.000 a 30.000 euros tenemos 1.000.000 más de autónomos. Y más de 30.000 euros, pues casi 600.000. Lo que ocurre es que aquí la discusión es, ¿podemos equiparar estos rendimientos netos al salario neto de un trabajador? Yo creo que la respuesta es claramente no. No es lo mismo un rendimiento neto de un autónomo que un salario neto. Un salario neto realmente sí es el dinero que un trabajador por cuenta ajena puede destinar a su vida, digamos, familiar, mientras que un rendimiento neto pues hay muchos matices y es cuánto de ese dinero que le queda a un autónomo de rendimiento neto tiene que seguir destinando a lo que es la operativa diaria y a su trabajo como autónomo. Pero además, esto es un poco equívoco, porque claro, mucha gente dirá, pero hombre, hay 1.400.000 autónomos que ganan menos que el salario mínimo, ¿y de qué vive esta gente? Si encima esto es como no me dan las cifras, ya no es una cuestión de si ganan mucho o poco, sino de casi... que no les compensa, vamos. Claro, de la posibilidad de estar ahí, ¿no? De vivir... De hecho, esta categoría, si la desglosas más, salen muchos autónomos, cientos de miles, que ganan 3, 4, 5.000 euros. Y dice un hombre, pero en 12 meses, en un año, tú no puedes vivir con eso. Claro, aquí ¿qué ocurre? Que cualquier persona que entra, aunque sea un periodo de tiempo corto dentro del régimen de autónomos, pues entra en esta categoría. Entonces, todas esas personas que tienen ocupaciones estacionales o que trabajan en España, por ejemplo, en el sector turístico durante unos meses, pueden aparecer en la estadística, y si nosotros hacemos la traslación a un año, pues podemos pensar, pero hombre, con esto no se puede vivir, ¿no? Pero es que a lo mejor lo que hacen es trabajar 3 meses por un
por un montante determinado y aparecen en la estadística, ¿no? Yo creo que los autónomos reales en los que nosotros estamos pensando, es decir, esas personas que tienen un trabajo relativamente fijo, que tienen sus clientes, que están en el día a día de la operativa, son más estas dos líneas, ¿no? Los que ganan de 12 a 30 o más de 30. Estos son cuando nosotros pensamos en el autónomo, que es esa persona que está cada día en el mercado tratando de ofrecer sus servicios a los clientes. Hablemos de los autónomos y de sus circunstancias. Sí, los autónomos y sus circunstancias. El dato de los autónomos que decíamos antes. Más del 80% cotiza por la base mínima. Nunca ha habido un dato cerrado. Fíjate que yo he mirado mucho con esto, el tema de las pensiones, las cotizaciones, y no acaba de estar claro. En parte también por lo que decíamos antes, porque es difícil establecer esa comparativa si tú dices cuánto cotiza un autónomo a lo largo de un año, ya, pero también tendrías que ver cuántos meses ha estado dado de alta para saber cómo es esa base y la cuota que paga cada mes, ¿no? Pero vamos, en general las organizaciones de autónomos afirman que más del 80% suele ser el dato que sea, y yo creo que puede ser bastante fiable, viendo luego los datos de ingresos, y esa base mínima son 286 euros al mes, que es un dinero que es mucho menos de lo que paga un empresario por su trabajador por cuenta ajena, pero que evidentemente a los autónomos pues, es un sacrificio o es un dinero que a muchos autónomos, sobre todo a los de los ingresos medios y medios bajos, pues le cuesta bastante hacer. ¿Pero por qué un autónomo elige la cuota mínima? Pues elige la cuota mínima por muchas razones. En primer lugar, porque no tiene la seguridad de ingresos que tiene un trabajador por cuenta ajena. Tú sabes, si tienes un salario, cuándo vas a recibir el día 30, cuánto vas a recibir el día 30 del mes. Pero un autónomo lo que tiene es un cliente que un mes está, un mes no, un cliente que le puede retrasar el pago de una factura. Es decir, aquí hay mucho de asegurarse en una situación de una enorme inestabilidad que es la que tienen muchos autónomos. Y luego, en segundo lugar, esto ya nos vamos a una cuestión más filosófica, pero tú me has oído a mí muchas veces decir que la seguridad social a mí me genera dudas sobre su funcionamiento, pues parece que los autónomos también. Es decir, el sistema de seguridad social, que no se puede cuestionar en España, es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que más del 80% de los que pueden cotizar más o menos, cotizan el mínimo, con lo cual ese sistema tan maravilloso que nos protege a todos, pues parece que esa retórica no ha acabado de llegar no ha llegado a convencer a nuestros autónomos, porque ya digo, probablemente no sea el 80% entre los autónomos de ingresos más altos, pero sí, incluso entre los autónomos de ingresos más altos, la mayoría cotiza por la base mínima o por poco más que la base mínima. Vale, ¿y un autónomo podría pagar a la Seguridad Social lo mismo que paga un empresario por un trabajador? Claro, pues ahí vamos quizás al dato que más va a sorprender a los que nos están viendo. Vamos a ver, lo primero que hay que decir es que un empresario, por su trabajador, paga mucho más de lo que normalmente el trabajador piensa. Cuando uno ve su sueldo neto, ve lo que él ha pagado en concepto de seguridad social del empleado. Eso no es lo que ha pagado su empleador. Eso está medio oculto en el concepto de cotizaciones de la empresa. Un trabajador que tiene un sueldo bruto de 18.000 euros, sueldo bruto, en realidad le está costando a su empresa más de 23.000. Cuidado, 18.000 sueldo bruto, a su empresa le cuesta más de 23.000 y él, una vez que descontamos solo la seguridad social, sin descontar IRPF, recibe en su cuenta algo más de 16.500. Entonces, estas son las cifras, claro. Entonces dices, si el rendimiento neto pre-IRPF, esto es importante, ¿no? Luego tendría que venir los siguientes impuestos, pero vamos, solo con cotizaciones, si tu rendimiento neto son 16.500, por dar números redondos, en realidad tu coste para la empresa es superior a 23.000. Con lo cual, si queremos hacer esa equiparación sueldo neto, o estaba hablando de rendimiento neto para el trabajador, con los autónomos, entonces lo que nos debemos preguntar es ¿cuánto le van a cobrar a un autónomo, por ejemplo, de 25.000 euros? Que está muy cerca de ese ejemplo. Cuidado. Sí, claro. Es decir, sí. Sueldo bruto 18.000 euros, el coste real de ese sueldo bruto 18.000 para la empresa está por encima de 23.000. Probablemente estaríamos en 19.500 o así, lo que sería, ese sueldo bruto sería equivalente a un rendimiento neto autónomo, una vez que se ha quitado simplemente lo que son gastos de trabajo, los gastos en los que incurre para realizar su actividad. Entonces, claro, ahora mismo este autónomo que gana 25.000 euros paga 286 euros al mes.
Entonces, si le subimos al 20%, que es una cuota inferior a la que ahora están pagando si sumamos la cuota del empresario más la cuota del trabajador. Digo esto, digamos, es como si equiparamos autónomo con trabajador por cuenta ajena en lo que tiene que ver con las relaciones con la seguridad social, primera opción, 20%, cuota inferior, repito, a la que paga ahora mismo una empresa más seguridad social a costa del trabajador. Pues pasaríamos a 416. Tú fíjate la subida, ¿eh? 25%, que sigue siendo inferior, ya estamos en 520. Casi el doble. Y si nos vamos al 30%, que es la realidad, es decir, el coste por cotizaciones para un trabajador por cuenta ajena supone el 30% del coste que paga su empresa por ese trabajador. Es así, la cotización social supone para un trabajador por cuenta ajena más o menos el 30% de lo que su empresa se gasta en ese trabajador. Pues bien, si cogemos el 30% de los rendimientos netos, lo que tenemos es que ese trabajador autónomo con 25.000 euros, no estamos hablando de un millonario, tendría que irse a pagar una cuota de 625 euros al mes. No sé si estos son los planes que tiene el ministro, yo intuyo que no. Sinceramente, mira que yo no me fío mucho ni de este ministro ni de ninguno, ni tampoco de este gobierno, pero... Te fías lo mismo que él de Pablo Iglesias. Sí, más o menos, más o menos. Pero yo no creo que esté nadie en este enloquecimiento de pasar a un autónomo de 25.000, de 286 a este. Pero cuidado, veíamos antes este cuadro, permítame que volvamos aquí, porque cuando dicen, no, solo van a pagar más los autónomos que cobran más. Cuidado, autónomos, rendimientos netos de más de 30.000 euros no hay muchos. Si queremos que estos 600.000 autónomos, nos dicen dos cosas, nos dicen que este 1.400.000 va a pagar mucho menos, que estos van a pagar o lo mismo o un poquito menos, los que ganan entre 12 y 30. Y claro, nos dicen, no, solo los que ganen a partir de 25 o 30.000 euros de rendimientos netos van a pagar más. Entonces tú dices, uno, y dos, o sea, nos dicen esto en primer lugar y luego nos dicen que esta reforma está hecha para recaudar más, para generar más ingresos para la seguridad social. Entonces dices, le vas a recortar la cuota a como mínimo a 1.400.000 y a lo mejor incluso a 2 millones y quieres recaudar mucho más, con lo cual estos 600.000 tienes que cerrar el hueco de lo que has perdido de recaudación por las dos primeras categorías y además recaudar mucho más. Hombre, ¿cuánto le vas a cobrar de más a cada uno de estos? Pero no son tantos, que son 600.000. Si lo miramos así, cuidado, si lo miramos así, este cuadro empieza a ser realista y empieza a haber algunos autónomos que ganan 25, 30, 35.000 euros que empiezan a notar cómo les aprieta la corbata. Así que mucho cuidado, estas son las cuentas reales. Si queremos comparar autónomos con trabajadores por cuenta ajena, hagamos estas cuentas y, por supuesto, si queremos comparar trabajadores autónomos con trabajadores por cuenta ajena también en estas cuestiones, preguntémonos quién en este país va a querer ser autónomo, que claro, esa es la gran pregunta. ¿Y cuánto se va a empezar a facturar de otra forma? ¿Y cuánto se va a empezar a facturar de otra forma? Pero fíjate, incluso sin llegar a eso, ¿qué ocurriría de un día para otro? Evidentemente, esto es muy importante. Ser autónomo es algo fantástico. Ya sabes lo que a mí me gusta. ¿En qué sentido lo dices? Porque hay algunos autónomos que sí, los pobres... Lo sé que nosotros conocemos muchos autónomos muy cercanos que dicen... Muy castigados. ¿Quién me metería a mí en esto? Pero fíjate, yo creo que los autónomos son de esos que dicen ¿quién me metería a mí en esto? Pero luego tú le preguntas realmente aquí, la máquina de la verdad, tú volverías a tener jefe y te dicen, mira, no. Tiene unas ventajas ser autónomo, organizarme yo, no tener que dar explicaciones a nadie, ser capaz de si gano dinero, si me van bien las cosas, si consigo ser un gran profesional que tiene muchos clientes, ganarlo yo y el disfrute del trabajo bien hecho. Valor. ¿No? Y el disfrute del trabajo bien hecho. Sí. Pero cuidado, también tiene unas cosas malas que son esas que dicen los autónomos cuando dicen ¿quién me metería a mí en esto? Si ¿Cuándo me voy de vacaciones? Claro, si nosotros empezamos a subir el peso en esa balanza que todos tenemos, si empezamos a hacer que el peso de las preocupaciones o del coste de impuestos y cotizaciones sea mayor, pues va a haber muchos que van a decir, mira, no me merece la pena todas esas cosas buenas que tiene ser autónomo. Y eso empezaría a llegar muy rápido. Cuidado,
con las equiparaciones, cuidado con equiparar rendimiento neto a sueldo neto y cuidado con pensar que la subida de autónomos, que 600.000 autónomos pueden soportar una subida de 1.000, 2.000 o 5.000 euros, 5.000 millones de euros más en recaudación, como yo he llegado a escuchar. ¿Cuánto tendría que pagar cada uno de ellos para que eso fuera realista? Y ya para cerrar la pizarra, Domingo, esto tiene una justificación muy perversa, y es que lo hacen por ellos. Claro, lo hacen porque pobrecitos, si no luego tendrán una pensión muy baja cuando se jubilen, como si ellos no pudieran ahorrar por su cuenta, como si ellos no, como si fueran tontos, como si ellos no tuvieran visión a medio plazo, o como si el dinero que están ahorrando los autónomos por su cuenta y que están invirtiendo por su cuenta fuera más inseguro, esos activos, que la seguridad social. De eso ya hablamos otro día, sobre qué es más seguro o más inseguro. Que vaya a cobrar un autónomo que ahora mismo esté ahorrando por su cuenta en un activo de inversión o en inmobiliario, que ahorran muchos, o en su propia empresa, que muchos lo que hacen es invertir en su empresa para que crezca, o la seguridad social con ese esquema un poquito peculiar, piramidal que tiene. Bueno, pues de eso hablamos otro día. Gracias, Domingo. Muchas gracias, Richard. Gracias a todos por estar ahí, y si no has tenido bastante, pues también te recomiendo nuestro podcast, Economía para quedarte sin amigos. Nos vemos.